Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿En qué juego nos quedamos? En el segundo capítulo. Ah, sí. Les había dicho en el último capítulo que Leuki había llegado para coquetarme. Leuki coqueteando conmigo. Me preguntó por ahí un amigo en el chat de Facebook, porque estoy publicando los videos en Facebook, en YouTube y en LinkedIn, que por qué Leuki, que él se había quedado sin saber por qué. Pues Leuki es leucemia mieloide aguda, que fue el diagnóstico que tuve, y lo puse Leuki porque en inglés se llama leuquimia, y entonces me pareció como sonó esa primera parte y porque algún nombre quería ponerle a este. Pero vamos a empezar primero oyendo a Alexa. Alexa, ¿qué es la leucemia mieloide aguda? La leucemia mieloide aguda o leucemia mielocítica aguda Óiganla, es un tipo por de ahí está cáncer hablando. producido en las células de la línea mieloide de los leucocitos, Ahí está diciendo. caracterizado por la rápida proliferación de células anormales que se acumulan en la médula ósea e interfieren en la producción de glóbulos rojos normales. Pues muy bien, eso que acaba de contar Alexa es lo que usted puede encontrar si pone una búsqueda en Google o en cualquiera de los buscadores a preguntar qué es la leucemia mieloide aguda. Ahora sí empiezo a contarles entonces todo este tema. ¿Qué fue lo primero que pasó después de que llegué a la clínica Los Cobos? Que me dicen que hay que hospitalizarme. Esto es aquí en la ciudad de Bogotá. Me suben a una habitación. Habían pasado los primeros 10 días del mes, quedé hospitalizado de nuevo a partir del día 9, me dijeron que tenía que venir para hospitalización. El tema era tan grave en ese momento, el diagnóstico, como lo acaban de escuchar, que para esa misma noche, la noche del 10 de enero del año 2022, quedó programada la primera quimioterapia. Pero, ¿qué es una quimioterapia? Porque seguramente que todos han escuchado el término y en qué consiste y qué es. Eso básicamente es una combinación de medicamentos. Les voy a explicarlo. Lo están leyendo seguramente aquí al lado. ¿Qué es una quimioterapia? Porque durante todo el proceso, y tal como me lo explicó al llegar a la clínica para esta segunda hospitalización, la doctora Mónica, que era una de las miembros del equipo de hematólogos del doctor Reyes en la clínica Los Cobos, en el departamento de hematología y oncología, era necesario hacer varias quimioterapias. Y a medida que se fueron haciendo, había que mirar cómo iba respondiendo mi cuerpo. Realmente no hay todavía un tratamiento certero que diga, este es el tratamiento que se puede hacer cuando se presenta para la quimio, para la leucemia, un paciente o un paciente con el diagnóstico que yo tenía. Y había que determinar cada que se hiciera una de las quimioterapias, ¿cómo iban? Las quimioterapias tienen distintos nombres y se los voy a describir aquí en este gráfico que están viendo aquí al lado, cómo se llaman esas distintas quimioterapias, porque no es lo mismo la primera, que es de contención, a las siguientes, que son de consolidación. Así es como se llaman las siguientes. Y después de cada quimioterapia, pues se hace una nueva lectura del paciente, en mi caso una nueva aspiración de la médula ósea para ver cómo han avanzado, cómo van los blastos mieloides, que es como se llaman las células cancerígenas. Eso fue como empezó entonces todo este proceso. Comenzaron las quimioterapias, pero hubo cosas de todo, tenía que pasar. Cuando voy en la primera semana de hospitalización, me han aplicado ya la primera quimioterapia, tenía que estar bajo observación para ver cómo reaccionaba mi cuerpo y mis organismos. Me hacen los exámenes normales que todos los días me hacían. A mí me sacaban muestras de sangre en la mañana, tipo 5 o 6 de la mañana. Luego venía otra muestra que me sacaban en la tarde, una que me sacaban en la noche. Y de acuerdo a lo que fueran pidiendo los diferentes profesionales y por supuesto el equipo hematológico. Y en una de esas muestras resulta que aparecí con COVID posterior a estar hospitalizado, y eso hizo que se interrumpiera este proceso que llevaba y me tuvieran que cambiar del piso donde estaba, que era el piso de hemato-oncología en la clínica Los Cobos, a subirme a un piso donde iba a estar hospitalizado y como sucedió en todos los casos de COVID mientras hemos estado viviendo esta pandemia, pues estar 7 días aislado en la zona de COVID. Fui asintomático, no presenté ningún síntoma de los que normalmente se relataban para el COVID cuando tuvimos todo este tiempo de la pandemia, pero apareció que tenía COVID, entonces tuve que estar hospitalizado 7 días por COVID. Es decir, de Guatemala para Guatepeor. La primera hospitalización fue bastante complicada. Yo había llegado a la clínica, entre los diagnósticos que tuve en los primeros exámenes, es que tenía un Escherichia coli.
que eso es una infección gástrica, eso es un problema gástrico que se presenta, es una bacteria, un virus que afecta al organismo, especialmente el intestino y lo demás, todo el sistema digestivo. Y después de estar con COVID, días después, aparece que también, aparte de el Escherichia coli, aparecí con salmonela. La salmonela se produce básicamente por alimentos descompuestos, pero especialmente por alimentos como el pollo o el pescado. Cuando no están bien cocinados, bien cocidos o están descompuestos y se consumen esos alimentos descompuestos, lo que sucede es que se pueden producir cosas como la salmonela. Hay salmonela de distintos niveles, en mi caso fue bastante intensiva. Eso que me produjo que empezara a tener unos episodios de diarrea muy fuertes y ahí vino una de las cosas, esas hartas que tuve que pasar en esta hospitalización, y es que tuve que empezar a usar pañales. Dicen que los hombres tenemos que usar pañales al principio de la vida y al final de la vida. Pues a mí me tocó en la mitad, porque a mis 57 años tuve que empezar a usar pañales. Inicialmente mi señora me trajo unos pañales a la clínica, los habían pedido en la clínica, que eran tipo pantaloncillo, es decir, se ajustaban al cuerpo. Fue tan intensa la salmonela que ya ese pañal no me contenía y tuvieron que cambiarme por unos pañales más amplios, digámoslo así, pañales muy grandes, de tal manera que me contuvieran. Por supuesto, todo el tiempo tenían que estar aseándome en la clínica donde estaba hospitalizado. Pero les quiero contar un poquito de esa clínica, cómo es la habitación en la que yo estaba hospitalizado y cuáles las condiciones en las que estaban. Realmente yo le agradezco a que tengamos en Colombia un tan buen sistema de salud. Yo, pues, aparte de mi EPS y lo que pago por EPS, tengo la fortuna de, a través de un convenio que existe entre mi empresa y Compensar, en el caso en Bogotá, de pagar medicina complementaria o plan complementario de salud. Pues bien, como pagaba un plan complementario, tenía una habitación en la Clínica Los Cobos, que es una clínica, como ya había contado tal vez atrás, que es complementaria entre Compensar, la EPS Compensar, y la Universidad del Bosque. Era la antigua Clínica del Bosque, que luego se convirtió en la Clínica de Los Cobos. Ya tenía una habitación muy chévere, porque tenía mi cama, tenía un sofá cama donde podía algún acompañarse, quedarse conmigo. Yo nunca quise que mi esposa o algún miembro de la familia se quedara conmigo, prefería que se fueran a descansar a su casa. Mi esposa iba y me visitaba en el transcurso del día, pero en ese sitio también tenía un sofá donde me podía sentar, una silla donde me podía sentar, a no estar todo el tiempo en la cama. Le huyo muchísimo a la cama, no me gusta tanto estar en cama, entonces ahí me sentaba pues a leer, porque empezaron a aparecer los regalos de los amigos, y aquí voy a mencionar esto un poquito más adelante. Me sentaba a leer y tenía además una visión sobre la carrera novena en Bogotá. Esta clínica queda en la 134 con novena. Al frente tenía el Éxito y una visión desde ese piso, que estaba el piso noveno, hacia el occidente de la ciudad, con lo que tampoco estaba encerrado en 4 paredes blancas. Muy bien, muy importante fue, y lo he mencionado en el video anterior, el tema de la familia. Miren, el tener un círculo cercano familiar, mi esposa, mis hijos, mi nieta, mi nuera, mis hermanos, era muy importante, claro, pero la familia extensa, y en este caso las sobrinas, las tías de mi esposa, que fueron vitales en los primeros días en que pues este diagnóstico era tan incierto, viven muy cerca. Mi esposa pudo ir a quedarse con ellas durante unos días en esta primera hospitalización, que se extendió, la primera, por 43 días en total, porque aparte de la vigilancia que tenían que tenerme por todos los temas, pues por supuesto tenía todo esto. Muy importante sobre las tías, resaltar eso. Hubo un caso curioso ahí, es que a un tío de mi esposa lo hospitalizaron, tío Álvaro, lo hospitalizaron también en la clínica, y fue vecino mío en la clínica y nos hicimos visita, o él vino a hacerme visita. A mí no me dejaban salir, pero a él sí le permitieron llegar a mi habitación y pudo hacerme visita. Vinieron también mis hermanos con muchas restricciones, dejaron entrar a visitarnos y a estar. Voy a mencionar aquí temas de los amigos. El primero que voy a mencionar era las chicas del pan. 2 compañeras, María B y Silene, de un grupo de amigos que tenemos que nos llamamos la Guachafita, los Guachafitos, que trabajamos juntos. Le preguntaron a mi esposa, que era mi community manager, porque era quien recibía todos los mensajes, le preguntaron que yo qué podía comer, que me permitía entrar a la clínica y qué es lo que más me gustaba. Y pues a mí me gusta mucho el pan, entonces les dijo a ella que el pan.
pues hicieron una vaca, ellas, y cómo le parece que me mandaron una ancheta de pan que tuve que distribuir para todo el mundo porque era tal la cantidad de panes, obviamente no el pan vendido en el supermercado, sino que fueron a una panadería muy especial y compraron panes de todo tipo, pan de ajo, pan de ciruela, pan de no sé qué, todo era pan integral, panería integral, y fue muy simpático, particular, y yo les bauticé a ellas con mucho cariño, a la que les agradezco mucho, las chicas del pan, pero otras amigas como Ani, una gran amiga, compañera de trabajo y que nos conocemos hace muchos años también, y Ángela, que fue mi jefe y es mi amiga hoy, para mencionar solamente algunos de los amigos, me empezaron a preguntar qué quería. Yo les dije libros. Entonces me empezaron a enviar libros a la clínica y yo empecé a leer pues libros que me mandaban de diferentes cosas que quería leer, como libros de economía, algunas novelas. Ani también me mandó un regalo muy especial. Ani me mandó un kit que era un vaso de Superman, un mug, una libretica de notas para que tomara notas. Voy a leer lo que me puso en la dedicatoria para mi amigo Fer de Superman, por si desea anotar ideas que cambien y transformen nuestro planeta. Todo de Superman, porque eres un luchador y un valiente. Ánimo, estás en tus mejores días. Toda la iluminación para ti. Y pues así como ellas, muchísimas amigas y amigos me empezaron a mandar muchos mensajes y eso fue pues muy importante. Durante ese periodo en la clínica tuve también la oportunidad de compartir lo que me estaba pasando y cómo desde la perspectiva del paciente yo podía contarle a estudiantes que estaban rotando, especialmente en hematología de la Universidad del Bosque, cómo estaban rotando y cómo era la perspectiva del paciente. Entonces fueron muchos estudiantes de meditación a los que les echaba toda esta carreta que les estoy echando a ustedes en todos estos capítulos y a contarles cómo era, y me interrogaban, investigaban conmigo y les servía para complementar sus conocimientos. Para ellos fue, supongo, una muy buena experiencia, para mí fue una mucho mejor, porque aparte de todo, de compartir lo que estaba sintiendo que les servía para sus casos clínicos, pues también estaba teniendo una compañía muy especial de estos jóvenes estudiantes. Repito, nuestro cuerpo médico en este país es magnífico y es muy apreciado en todo el planeta. Pues ¿cómo fue todo este primer semestre del año 2021? Pues pasé por muchas cosas, salí varias veces de la clínica a la casa, porque lo que contaré en el episodio siguiente es todavía pues, ya una parte siguiente de cómo lo pasé. Sí, pero digamos que tuve 5 quimioterapias en total. Después de cada quimioterapia, la primera fue de 43 días, salí a la casa 10 o 15 días y tenía que regresar de nuevo a hospitalizarme. La hospitalización fueron de 18 días, de 21 días, de 23 días, de 24 días, y por fortuna, y eso lo contaré en este capítulo que sigue, los resultados empezaron a ser satisfactorios, pero tenía que prepararme porque sí había que hacer un tratamiento adicional y era un trasplante. Sin embargo, les quiero contar en el siguiente capítulo que mientras estuve hospitalizado hice cosas como, por ejemplo, terminar una maestría y prepararme para lo que venía de trabajo en el futuro. Los espero en el próximo capítulo. No se pierdan, que yo les voy a contar cosas interesantes.